Jorge Eduardo, hace unos días tuvimos una conversación de la cual derivó la idea de hacer este programa y un artículo que me permití publicar. Yo te decía que la famosa profecía del señor Huntington, profesor de ciencia política norteamericana, en el sentido que el límite de la globalización era las sociedades islámicas porque eran como impermeables, como calcáreas, pues se reveló falso. Ahí hay un proceso secular, ese es un punto muy importante. No son revelaciones fundamentalistas, aunque no dudo que tengan elementos en ese sentido. Dos, rompe también esta identificación que después del 11 de septiembre hizo la política exterior norteamericana, en el sentido de que terrorismo era sinónimo de musulmán. No se trata de eso. Se trata de civilizaciones capaces de engendrar procesos propios de cambio político. ¿Tú lo seguirías viendo así después de estos días? En buena medida, sí. Los profetas están más o menos condenados a que la realidad los desmienta, especialmente si se llaman Huntington en lugar de Daniel o algún otro nombre más clásico. O Ezequiel. Pero lo que yo señalaría son tres elementos. Uno que me parece fundamental es el carácter pluriclasista, secular y enormemente influido por el sector joven de la población de esto que hemos llamado revueltas o insurrecciones o revoluciones. No está presente ahí el fantasma del fundamentalismo islámico que no solo desde el 11 de septiembre de 2001, sino antes, se ha agitado, a mi juicio, de una manera excesiva. Creo que, como algún comentarista hacía notar, las consignas son consignas que podrían ser voceadas en cualquier capital occidental. En el Distrito Federal, por ejemplo. Exactamente. Entonces, sí se viene abajo esa identificación automática y falsa entre islamismo y acciones terroristas, su oposición visceral contra los valores democráticos de Occidente, por decirlo de algún modo. Y el segundo elemento, para no extenderme mucho, que yo subrayaría, es que también se demostró que es falso, que la única alternativa a gobiernos autocráticos, como el de Ben Ali en Túnez o como el de Mubarak en Egipto, sea el caos de los fundamentalismos, sea la entrada sin reserva y sin freno de estos grupos. Si un partido político que tiene el peso de estar prohibido, que tiene el peso de que le robaron la última elección parlamentaria de una manera verdaderamente escandalosa. ¿Estás hablando de México? Estoy hablando de los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana en Egipto, aunque hay paralelos o similitudes. Ha dado una muestra extraordinaria de saber cuál es su posición en este momento de la transición que empieza a perfilarse en Egipto. Si quisiera tomar las cosas a su control, desataría una reacción internacional demasiado fuerte que arruinaría muchas cosas. Si desde atrás y teniendo en cuenta secuencias, tiempos, posibilidades, influye como lo está haciendo, va a ser, junto con muchos otros grupos de la oposición secular que habían estado prohibidos y un poco subterráneos, los constructores del nuevo régimen egipcio, que estoy convencido tendrá que ser un régimen que ofrezca mayores oportunidades de expresión y de actuación. Pluralidad de clases y pluralidad de religiones también. Están los coptos ahí también. Así es, y también avanzar en género y avanzar en muchas otras cuestiones en donde hay situaciones secularmente difíciles de aceptar. Pero además es empleo, es salario, es libertad de información y son libertades públicas. Hablábamos de geopolítica, Alfredo. Vacuna, decían, se están vacunando, Jordán está vacunando.
¿Les va a ser suficiente la vacuna o no? Aquí hay un tema de tiempos. En Medio Oriente ya no será lo mismo en el futuro. Hay cambios sustantivos. ¿Hasta dónde se va a llegar? No lo sabemos. Extensión del fenómeno, tiempos del fenómeno, porque puede por ahora paliarse la situación, pero es un fermento que va a seguir. Y recomposición hegemónica. ¿Qué van a hacer los americanos? ¿Qué van a hacer los europeos? Mira, yo empezaría con dos premisas, y es fácil de demostrar en el mundo, cómo la geopolítica prima sobre los demás factores y cómo se usan los disfraces de los fundamentalismos como coartadas para sus propias geopolíticas e intereses. Es decir, ¿cómo puede ser que Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Europea acepten el fundamentalismo judío, que lo es? Estamos hablando de dos partidos que están en el poder, que es lo más radical que puede haber dentro del judaísmo. Y voy más allá del sionismo. Netanyahu en el Likud, ¿no? Y Avigdor Lieberman, que es todavía peor, más extremista que el propio Netanyahu. Estás hablando del partido Beitanu Israel, que así se llama. Es decir, y eso lo acepta Estados Unidos porque ese fundamentalismo ya es propio de la estructura del programa de Bush, de los neoconservadores straussianos. Cada quien tiene el fundamentalismo que le conviene. Claro. ¿Y quieres algo más fundamentalista que Bush cuando estuvo en el poder? Bueno, este libro yo lo compré ahora en este viaje, qué bárbaro. Y el de Rumsfeld. Bueno, entonces, el segundo aspecto. Igual las entonces, fundamentalismos en el mundo árabe. No les conviene el de que manejan el petate del muerto los hermanos musulmanes, que todavía no han gobernado, no sabemos qué, traen un programa, quieren poner a referéndum el acuerdo de paz con Israel. Oye, manejan una cosa democrática, que es el referéndum. Y segundo, tienes nos guste o no, petromonarquías del mundo árabe. Ahora, ¿es anti-israelita? No, pero déjame ¿Estos movimientos son anti-israelitas o no? En general, sí. ¿Palestina está en medio de esto? Bueno, sí, pero ahí está dividida Palestina. ¿Pero qué repercusión va a tener en Palestina esto? Bueno, es Gaza. Mira, para mí el barómetro de lo que va a pasar es Gaza. Se va a ver Gaza. Porque ahí es donde es la frontera de Egipto. Estás hablando de 11 kilómetros que pueden cambiar al Medio Oriente. Así es. Porque Gaza es donde pueden entrar las armas, se puede levantar el bloqueo inhumano que hoy tiene Israel en la mayor cárcel viviente del planeta. Dicho, y no voy a citar a un hermano musulmán, voy a citar a Benedicto XVI, pero además voy más lejos, Porfirio. El régimen de Mubarak no solamente era antihermanos musulmanes, a los coptos cristianos no les fue nada bien. Exacto. Y estás hablando del 10% de la población, a tal grado, y ahora hago la asociación de ideas, el mismo Benedicto XVI tuvo un agarrón con el régimen de Egipto. Aquí lo que hay que ver es la geopolítica. ¿Qué interesa? A Estados Unidos le vale un comino si es fundamentalismo o si es democracia. A ellos les interesa sus intereses, que son Egipto, y hoy ese es el peligro. La piedra de toque de la arquitectura estratégica de Estados Unidos está en peligro ante el ascenso de dos nuevas potencias. Una que es Irán y otra que se llama Turquía. Y una que es chiita y otra que es sunita. Y ahí viene lo interesante. Los dos con excelentes relaciones. Que eso no se maneja mucho en Occidente, pero no conviene, que tienen extraordinario intercambio y es la parte donde Irán se oxigena para evadir la sanción. Vamos a la geopolítica. Dejamos tres temas ahí. ¿Qué influencia va a tener? ¿Qué repercusión sobre el tema central de la política mundial, diría yo, que es el conflicto de Palestina? Ahí está el corazón o el reflejo de los problemas políticos. ¿Cuál es la intervención de Irán? Y esta afirmación de Alfredo que me interesa, le importa un comino siempre y cuando no cambia la geopolítica, pero ya cambió, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, en el tema palestino creo que el efecto positivo de la revolución o revuelta egipcia es que este sentimiento narcisista de omnipotencia que Israel parecía tener en la región empieza a resquebrajarse, ¿no? Egipto era clave, el tratado de paz con Egipto es clave para Israel, porque hasta el año 73 era concebible una guerra en la que Israel fuera derrotada y perdiera territorio e incluso pudiera desaparecer. Desde el 79, que firma la paz con Egipto, exacto, esa posibilidad desaparece. Tratados de Campo David. Israel puede actuar impunemente en la región sin el temor a un conflicto con Egipto en el sur.
Yo no creo que el tratado de paz con Egipto Es el esté Sinaí. realmente, sí, yo no creo honestamente que esté realmente en juego. Israel es una potencia nuclear y Egipto es un país que depende de armas norteamericanas, armas que no recibiría en un contexto de guerra con Israel. Yo creo que Egipto, un Egipto post-Mubarak y post-dictatorial, porque finalmente no basta con que se vaya Mubarak, tiene que cambiar el régimen, sea necesariamente hostil en el plano militar a Israel. Sin embargo, incluso en el mejor escenario para Occidente, el cambio no es favorable para Israel, porque pongámonos en la situación Claro de que no lo es. No, Para mí eso queda claro. no, sí, incluso en el escenario Pero más salva favorable. su bomba nuclear Sí. y el apoyo norteamericano. Pero, por ejemplo, si hubiera un Egipto democrático, pro-occidental, pacífico, incluso en ese escenario, con un personaje como el-Baradei, no digo que ese sea el escenario más probable, pero incluso en ese escenario, el-Baradei ha dicho que en el caso de Gaza, el cerco sobre Gaza tendido por Israel, pero al cual contribuye el actual gobierno Al-Baradei egipcio. es el Premio Nobel de la Paz Premio que Nobel de la Paz, regresó a encabezar de alguna manera, no sé si espiritual, sumarse, más que a sumarse. Asumir. Bueno, pero incluso él, que es, Así llegó Mario Suárez, pues sería se quedó de considerado presidente después. o pro-occidental y moderado, dice que hay que levantar el cerco sobre Gaza, cosa que dicen Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no hagan nada al respecto. Entonces, Egipto en este tema está a la derecha de Estados Unidos y al margen del derecho internacional. Incluso, repito, un gobierno pro-occidental, pero que tenga alguna sensibilidad frente a lo que la población requiere o demanda, tendría una política distinta hacia Israel. El ejemplo práctico es Turquía. Turquía es un país democrático, con un partido islamista moderado en el poder, con una economía de mercado boyante, que es miembro de la OTAN, pero que aún así ha tomado distancia de Estados Unidos en el Pero tema de enorme, Israel. acabo de Sí, estar pero en tomó la Estambul. distancia de Israel por el problema de Gaza. Por el problema es de decir, Gaza. el problema de Gaza sigue teniendo reverberaciones No, por pero las sí. grandes potencias. Pero Esto mi es único punto importante. es ese, ¿no? Que incluso una Turquía democrática y pro-occidental toma distancia en ciertos temas. Irán, ¿cuál ha sido la actitud de Irán en todo esto del gobierno fundamental? Ahora, Irán dice que esto debería derivar en una república islámica al estilo iraní. Yo creo que, sin embargo, eso es altamente Eso no va a improbable. Y además creo que los jóvenes que inician la revuelta, si tienen alguna fuente de inspiración, y los Wikileaks parecen sugerir que es así, no es la revolución iraní del 79, es la revuelta del movimiento verde del 2009 contra la acusación o contra la elección que consideran fraudulenta que permitió la reelección de Mahmoud Ahmadinejad. O sea, yo no creo que Irán en realidad, bueno, Irán pesca a río revuelto, el escenario en ese sentido es favorable porque pasan de ser regímenes hostiles a Irán a ser regímenes que están por verse cuál Eso será es muy su nueva importante naturaleza. como cambio también, ya no Sí, van a ser sí, sí. hostiles. No necesariamente. Turquía es un ejemplo, ¿no? Cuando Turquía se democratiza, mejora su relación con Irán, mejora la relación con el entorno. Claro, porque Turquía, acabo de estar allá, ya sigue fintando que va a entrar a Europa, pero ya no le interesa. Sí, pero le interesa ser miembro de los BRIC, le interesa tener su propio... Ya es miembro de los BRIC. Irán necesita, Lee el último papel de Goldman necesita Sachs. El último. Turquía necesita del gas de Irán. Turquía necesita del gas Que de Irán. sean islámicos, sean del Shah o sean de cualquier color. La Por eso pesa más la la geopolítica. secularización es muy importante. Ahora en Turquía, pues no podía sino recordar a Kemal Atatürk, que es el primer gran movimiento secular del mundo musulmán entre las dos guerras mundiales. Sí, pero ahí hay una trampa. Cuando se dice que estos son regímenes autoritarios, pero pro-occidentales y seculares, bueno, que son autoritarios y pro-occidentales será cierto, pero que son seculares no lo es. No es tan claro. Porque un régimen secular separa Estado de iglesia o religión de política. Tanto Ataturk como el régimen de Mubarak han subordinado a las religiones Vamos a organizadas. irlas a otro bloque. Ahora estando en Estambul me decían, bueno, aquí quedan las dos piezas fundamentales. Uno, el Corán no está sobre la ley civil y segundo, no incurrimos en los actos de culto público. Sí se mantienen dos fronteras, aunque ahora el gobierno es mucho más pro-islamista que el anterior. No Bueno, quiero que se me queden 2 o 3 aclaraciones en el tintero. pero lo echamos al comenzar el próximo bloque. Exacto. Pasa la pelota aquí a don Jorge Eduardo Navarrete.